El objetivo principal de las semanas académicas en línea es presentar a los estudiantes, egresados y aspirantes los temas de interés de las distintas áreas académicas, así como la oferta educativa disponible en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Esta tercera semana está destinada a la División de Negocios y Relaciones Internacionales, que presenta la sesión de información de la Maestría en Negocios y Comercio Internacional con el maestro Gerardo Jaramillo Vázquez, director de este programa. Les damos la más cordial bienvenida y los dejamos con el maestro Jaramillo. Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo Jaramillo y les doy la bienvenida a esta sesión de información referente a la Maestría de Negocios y Comercio Internacional que promueve y organiza esta casa de estudios. En estos tiempos muchas preguntas se hacen en relación con la crisis sanitaria a nivel nacional y mundial que se está viviendo. Muchas de ellas tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa, que es el asunto del comercio internacional. Pero ¿cómo qué preguntas? ¿Cómo afecta esta crisis, por ejemplo, a las operaciones aduaneras? ¿Cómo impacta esta crisis en los negocios internacionales? ¿Cuál es la afectación a nivel de organismos comerciales internacionales? ¿Cómo actúan los gobiernos, los que hacen evidentemente operaciones más trascendentes en este mundo de los negocios? Y sobre todo y señaladamente, ¿qué es lo que se va a hacer una vez que esta crisis se supere? Es decir, con independencia de la parte sanitaria, lo trascendente es entender, conocer, saber qué podemos hacer, primero como gobiernos, luego como empresas, luego como personas, ante esta crisis en el mundo y en el contexto del comercio internacional. Uno de los puntos, desde mi muy particular visión, que puede ayudar a superar esta crisis para todos, y para todos me refiero a profesionales del derecho, profesionales de las relaciones internacionales, profesionales de los negocios internacionales, empresarios, asesores, consultores, es informarse
sobre las diversas herramientas que se pueden usar en este tipo de asuntos. Y este programa, que en esta universidad lleva ya 15 años, está enfocado precisamente a eso. Es un posgrado que se divide en dos grandes tramos, una que es la especialidad en comercio exterior y otra que es la maestría en negocios y comercio internacional. Esos dos tramos constan ambos de 3 cuatrimestres y como son los negocios internacionales, es una serie de análisis, son un conjunto de estudios, investigaciones e información referentes a temas legales del comercio internacional, a temas económicos del comercio internacional, también en algunos casos a temas operativos y políticos de lo que tiene que ver con esta importante actividad de nuestro país, que genera casi el 60% del PIB nacional de manera directa e indirecta. Y ese tipo de estudios o ese tipo de temas tienen que ver con estructuras modulares que le permiten al estudiante, que le permiten a quien se inscribe a este programa, ir desahogando de manera gradual y paulatina cada uno de los temas que acabo de referir. Solamente y a guisa de ejemplo les mencionaría que en los primeros bloques, en los primeros cuatrimestres, se ven asuntos relativos, por ejemplo, a los temas de logística internacional. Se ven asuntos, por ejemplo, relativos a aspectos fiscales de los negocios internacionales. Se ven asuntos relativos, por ejemplo, a temas de operación aduanera. Los 3 temas que mencioné, si ustedes los consideran de manera aislada, logística, fiscales, aduanas, están decididamente impactados por esta crisis sanitaria y por supuesto económica en la que estamos viviendo. Bajo esa lógica, por supuesto con una metodología que tiene que ver con ir de los aspectos generales hacia los particulares, los estudiantes logran percibir todos los conocimientos de este tipo de asuntos de una manera bastante accesible y sobre todo muy metodológica y muy razonada. Una vez que se llega al conocimiento de estos temas, en el esquema integral que acabo de mencionar, repito, con temas jurídicos, económicos, operativos, logísticos, etcétera, se logra de ahí trascender hacia lo que es el proceso de la maestría. La especialidad es el primer paso, digamos, y la maestría es el segundo paso, en donde ya se ven aspectos del mismo tema, pero de manera más detallada, como por ejemplo, y reitero, solo como una ejemplificación de lo mismo, aquello que tiene que ver con tratados de libre comercio. Hoy son temas muy actuales por el nuevo tratado que tiene México con los Estados Unidos y el Canadá, temas referentes a algo que hoy también está en el interés de las empresas que importan y exportan, como son los asuntos de fiscalización y auditorías en materia de comercio exterior, que son temas centrales para la operación de una empresa. O, para terminar, y solo de manera enunciativa y no exhaustiva, asuntos que tienen que ver con los medios de defensa, cómo se defiende una empresa, un particular, ante los actos de fiscalización de la autoridad. Así que si ustedes consideran lo que acabo de mencionar en lo que es el primer tramo, que es la especialidad, el segundo tramo, que es la maestría, estamos hablando primero de los qués, logística, operación, impuestos, y luego de los cómos, cómo me defiendo, cómo aplico un tratado de libre comercio y lo que comenté en relación con el contenido. Ahora bien, ¿cuál es el perfil? Esto me parece que es sumamente relevante para aquellos de ustedes que estén interesados en inscribirse y en cursar este programa, este posgrado. ¿Cuál es el perfil de las personas que han llevado a cabo este curso durante, reitero, prácticamente 15 años, que ha cumplido ya la maestría? Pues es básicamente el siguiente. Son personas que han estudiado relaciones internacionales, personas que han estudiado derecho, personas que han estudiado administración, personas que han estudiado negocios internacionales, personas que han estudiado economía, porque la actividad del comercio internacional en México siempre ha sido multidisciplinaria. Personas de diversas carreras nos hemos dedicado a esta actividad, no solo en la parte académica o teórica, sino en la parte práctica y empresarial desde hace muchos años. Entonces ese perfil hace que la convivencia entre los diversos estudiantes que ingresan al programa sea muy rica, porque los estudiantes no solamente aprenden de sus maestros, de los que hablaré en un minuto más,
sino también de sus propios compañeros. No es lo mismo lo que sabe un internacionalista en estos temas de los negocios internacionales que lo que sabe un abogado o que lo que sabe un economista. Entonces comparten sus conocimientos entre el grupo de trabajo que ellos hacen, en relación, por supuesto, también con los maestros que son los que imparten el curso. ¿Cuál es el perfil ahora de lo que los maestros imparten y enseñan e informan a los estudiantes y a los alumnos de esta maestría o de este posgrado? Todos los maestros que están en este claustro, desde hace muchos años, repito, tienen la característica, yo diría el requisito esencial para poder llegar a impartir este tipo de cursos, de haber practicado lo que están enseñando. Yo lo he mencionado varias veces, no es la primera vez que lo digo, lo reitero, tú no puedes enseñar algo que no has hecho, eso es absolutamente imposible, y si lo haces lo vas a hacer mal. Entonces, para enseñar algo bien, tienes que hacerlo desde el punto de vista práctico. Los maestros que me acompañan en el claustro de este posgrado son personas que trabajan o en el sector privado o en el sector público, pero en los temas que enseñan, en las materias que ellos imparten y que ellos tienen a su cargo. Por ejemplo, solo como ejemplo, en la parte de logística internacional, las personas que están a cargo de esas materias son personas que han trabajado en empresas de transporte, en empresas de logística internacional, en empresas que tienen que ver, por ejemplo, con agencias de carga, con navieras, y por supuesto conocen la práctica de manera completa y los muchachos se van muy satisfechos en ese tenor. Por ejemplo, los maestros que imparten los temas relacionados con medios de defensa en materia de comercio exterior, con el tema de fiscalización, con el tema de auditoría, pues son personas que han trabajado en instituciones fiscalizadoras, en el SAT, que es la autoridad competente en este tipo de temas y de asuntos. En resumen, el programa es multidisciplinario, el perfil del alumno también, y el perfil del maestro práctico y aplicable a lo que están enseñando. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué es así el diseño? Por la manera en que México ingresa a estos asuntos del comercio internacional, desde el ya lejano año 86 en que ingresamos al GATT, y luego en el 94 con el Telecano, NAFTA, y con los demás tratados y aspectos internacionales que México ha seguido, ingresa de una manera abrupta, no planeada, y eso genera que diversas profesiones se hayan dedicado a este tipo de actividades durante estos años que acabo de referir. Así que ese es digamos, el contexto general en el que se mueve este programa en cuanto a contenidos, en cuanto a perfil del alumno, en cuanto a perfil también del maestro, sin dejar de mencionar que para algunos muchachos que ingresan al programa les sirve como opción de titulación de la licenciatura que han terminado. Esto es algo muy importante porque una cantidad importante de personas que han cursado este programa se han titulado del nivel licenciatura y ha adquirido un grado académico superior posterior, como es la especialidad y la maestría. Recordar que la Ley General de Educación reconoce 4 grados académicos de educación superior, que es la licenciatura, que es la especialidad, que es la maestría y que es el doctorado. Entonces, en base a eso, me parece que esa es otra ventaja interesante para los programas que estamos comentando. Mismo que inicia el próximo 22 de enero del 2021, obviamente, y para lo cual el requisito, digamos, administrativo previo para su inscripción es una entrevista con su servidor, a donde se pueden dirigir en los datos que en este momento estarán ustedes viendo en la transmisión que estamos teniendo, y posteriormente a esa entrevista se da ya la aceptación y la inscripción correspondiente del alumno o de la alumna que esté interesado en cursar el programa. Bajo esa lógica, solo reflexionar sobre este programa y el contexto en el que estamos viviendo, con el cual yo iniciaba, de cuál es la afectación que en materia aduanera, que en materia de negocios internacionales ha tenido este tipo de pandemia y de crisis sanitaria, para lo cual entiendo están por ahí algunas preguntas que vamos a resolver en este momento o a tratar de darle salida en una situación que es inédita, en una situación que definitivamente es excepcional y que trataremos, muchas gracias, de resolver en este momento de acuerdo a las preguntas que nos han hecho el favor de enviar quienes nos están escuchando en este momento. Tengo aquí algunas preguntas que me mandan.
A ver, esta es muy interesante. Dice, ¿cómo afecta el COVID al tema aduanal? A ver, miren, la crisis que estamos viviendo actualmente, que como ustedes saben empieza en China en finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, y que se traslada al mundo occidental, Estados Unidos, señaladamente a México, por ahí de febrero, marzo del presente año, por estadísticas que hemos podido investigar, me parece, reitero, una pregunta muy interesante, ha hecho que las operaciones aduaneras disminuyan en algo así como un 30%, lo cual implica, por supuesto, problemas de operación, problemas de distribución, problemas para el personal que trabaja en las aduanas, en las agencias aduanales, que son los que hacen el despacho aduanero de las mercancías, y definitivamente cómo ha afectado al proceso aduanero, no solamente en México, sino a nivel mundial, pues de una manera tremenda, de una manera pocas veces vista, por lo menos en México. Yo no recuerdo una crisis aduanera desde el año 95, cuando tuvimos el famoso error de diciembre, que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan, y desde ese año yo no recuerdo alguna crisis tan seria en materia aduanera, y con la cifra que les comento, aproximada desde luego, podrán, quien hizo la pregunta podrá tener una idea de cómo ha afectado esto. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cómo impacta esta crisis, obviamente sanitaria, al comercio internacional? Híjole, es sumamente interesante la pregunta, y yo la resumiría la respuesta básicamente en dos vertientes. Primero, es el resultado de la guerra comercial que inician los Estados Unidos y China allá por el año 2017. De manera que desde ese año hasta la fecha, porque no se llegó a ningún acuerdo entre ambos países para solventar esta llamada guerra comercial, esta crisis afectó al comercio internacional, hablando solamente de esos dos países. El otro punto al que me refería al hacer la respuesta es cómo ha impactado al resto de los países, dejando un poquito de lado Estados Unidos, dejando un poquito de lado China. Yo les diría que se juntó con el Brexit en el tema de la unión aduanera, que es el otro gran bloque comercial a nivel global, y por supuesto también ha tenido una grave afectación en términos de disminución de operaciones y por supuesto en términos de disminución de distribución y de inicio e implementación de nuevos negocios. Indudablemente afecta al tema del que estamos hablando hoy de una manera frontal, sin duda. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuál es el futuro de las relaciones comerciales de México después del COVID? Quien hace esta pregunta, quisiera felicitarlo porque es muy optimista, está viendo ya después de que pase la crisis, porque eventualmente tiene que pasar. O sea, nosotros no podemos quedarnos con la idea de que esto va a durar para siempre o va a durar muchísimo tiempo. Yo creo, y sostengo esta idea, espero la compartan, que una vez que se encuentre la vacuna para esta enfermedad, una vez que se estabilicen todas las variables relacionadas con lo que estamos viviendo en México desde febrero, marzo y en el resto del mundo, como ya lo dije, desde noviembre, diciembre del año pasado, yo veo el futuro de las relaciones comerciales de México, y por eso es importante hablar de este posgrado y de este tipo de cursos de especialización. Yo lo quisiera ver optimista por dos motivos. Uno, creo que podría entonces pensarse en la operación real del nuevo tratado que tiene México, Estados Unidos y Canadá, como ustedes saben, en vigor a partir del 1 de julio, el que sustituyó al Telecán, al NAFTA, como se le conoció durante 26 años, y me parece que en ese momento podría aprovecharse. Y segundo, en un contexto mucho más general, no solo, digamos, nacional, que sería el caso de México, recuerden que hoy todo está interconectado, pensar en el tema de que la globalización a partir de este tipo de crisis empieza a perder vigencia a favor del regionalismo. Es decir, la creación de bloques comerciales sin duda va a ser
mucho más evidente a partir de que esto, como bien señala quien nos hace el favor de preguntar, pase esta pandemia, o como le pone él en la pregunta, o el post-COVID, ¿no? Me parece que es una pregunta sobre todo muy optimista y yo compartiría esa postura. Hay otra por aquí que dice, es sumamente técnica y muy interesante, dice, después de la pandemia, ¿qué medidas legales se pueden tomar en contra de quien inició el COVID? A ver, es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Quién inició el COVID? Sería la primera pregunta. Bajo la lógica de lo que dicen los que saben, tendríamos que pensar definitivamente en medidas de orden retaliatorio, como se le conoce en el comercio internacional. Si se comprobase esto, lo veo difícil, pero si se comprobase, y la pregunta es muy clara, medidas legales, y me concentro en eso nada más, si se comprobase esto, que es muy complejo, que esto, ¿a qué me refiero con que esto? ¿Quién inició el COVID? Pues las medidas legales tendrían que tomarse en el contexto de un organismo comercial internacional que pudiese sancionar a través de las medidas que mencioné, retaliatorias como se le conocen en estos asuntos, y referentes, por ejemplo, a aranceles, por ejemplo, a cuotas compensatorias, por ejemplo, a medidas que se les conoce como obstáculos técnicos al comercio internacional y que no son otras cosas más que regulaciones y restricciones no arancelarias. Esa es una pregunta muy interesante. La respuesta es técnica, no puede ser tan contundente como las anteriores, porque es difícil descubrir, demostrar, probar, comprobar, acreditar en dónde se inició este tipo de crisis sanitaria que estamos viviendo. Y aquí veo una última pregunta que me pasan también, dice, ¿qué va a pasar con la dirección de la OMC? No, bueno, pues aquí sí es muy actual esto, comentario muy breve para no extenderme demasiado, pero muy categórico. El día de antier se esperaba que se aprobase el nombramiento de quien ahora va a dirigir la Organización Mundial del Comercio, que en el momento en que esto se supere, debiera ser un organismo importante para efectos de resolución de disputas y de reorganización o reestructuración de lo que es el tema comercial. Llegaron a la final dos candidatas, dos damas llegaron a la final, una originaria de Corea del Sur, otra originaria de Nigeria, ambas con amplia trayectoria en el comercio internacional. La candidata de Nigeria apoyada por la Unión Europea, la candidata de Corea del Sur apoyada por Estados Unidos, y había más consenso en relación con la candidata nigeriana, que fue ministra de Finanzas de su país y ha tenido una serie de cargos muy relevantes en este tipo de asuntos y de materias. Sin embargo, y por eso me parece interesante la pregunta de quien la hizo, se la aprecio mucho, se bloqueó el nombramiento de la señora ministra de Nigeria, que era la que tenía mayor apoyo, porque los Estados Unidos no estuvieron de acuerdo. Así de sencillo y así de simple. Y no se pasó a lo que hubiera sido algo muy interesante en la OMC, que es el voto país por país, porque si hubiese generado, si así hubiera ocurrido, pues represalias de los países que no votaran por la candidata, en este caso, repito, ambas son damas, que estaban apoyando. Entonces se pospuso la decisión del nombramiento de la directora general casualmente para la semana posterior a las elecciones en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Entonces esto me parece sumamente relevante y hace mucho sentido, y con esto termino esta parte de preguntas. Parece que aquí hay algunas otras relativas al programa y demás que de alguna manera lo comenté, ahorita las repaso, no hay ningún problema, pero esto hace mucho sentido porque creo que esto explica la estrecha relación entre lo que estamos viviendo en relación a la pandemia, a la crisis sanitaria, con el comercio internacional. O sea, están estrechamente relacionados. Es una causa absolutamente directa el asunto del comercio internacional con la crisis en la que estamos inmersos. Así que sin duda
Esto me parece que lo demuestra con la decisión que tomó la OMC hace un par de días. Esto fue, sí, hace un par de días, dos, tal vez 3 días, el miércoles pasado, en relación a posponer la elección de quién va a dirigir este organismo, que sería el que tomase, en el momento en que esto pase, que espero sea pronto, en las decisiones correspondientes. Algunas preguntas, perdónenme, de orden administrativo del programa. ¿Cuál es el proceso de inscripción? Lo mencionaba hace rato, es simplemente solicitar una entrevista con su servidor, en los datos que tienen ustedes ahí en la transmisión. Obviamente esta entrevista se realizaría vía Zoom, eso está claro. Ahí conocemos al candidato, a la candidata, y hacemos ya todos los trámites administrativos correspondientes. ¿Cuándo inician clases? Esta es una muy buena pregunta, no lo había mencionado, buena pregunta. Se inicia el día 22 de enero, las sesiones se dan solamente los viernes, se dan los sábados. En este momento las sesiones, por ejemplo, los muchachos que actualmente están cursando el programa, como en todas las universidades privadas está ocurriendo, lo están haciendo a distancia. Las sesiones se dan los viernes de las 16 horas a las 22 horas y los sábados de 9 a 14 horas, solo viernes y sábado, e inician, parece que es una pregunta muy clara, muy puntual, el día 22 de enero del año que entra. Y por último, que creo que ya lo mencioné, alguien pregunta por ahí, que cuándo puede ir a una entrevista con su servidor. Pues en este momento no podría venir, pero sí podemos, como ya lo dije, en los datos que ustedes tienen de contacto de su servidor, hacer la cita vía Zoom, y yo con mucho gusto estaría haciendo la entrevista, como lo hemos hecho desde que empezó esta crisis. Esto ya lo hemos hecho con varias personas, no sería la primera vez. Pues como ustedes saben, desde que nos mandaron al confinamiento en marzo del presente año. Así que bueno, yo les aprecio mucho la atención que han prestado a esta sesión informativa, a esta transmisión. Les mando un saludo y por supuesto deseo que estén bien de salud y que tengan ustedes buenas tardes. Muchas gracias.